Eh, Teníamos dos sociedades eh, que estaban dirigidas a captar el interés de los radiooncólogos, de los físicos médicos de América Latina. Una era Crila, que tuvo 30 años de vida aproximadamente, el Círculo Ibero-Latinoamericano de Radioterapia, y la otra era GLACRO, que era el grupo latinoamericano de braquiterapia, que después se extendió a radioterapia. Como ocurre en América Latina, las personas que hacen braquiterapia son las mismas que hacen radioterapia. Y empezamos a sufrir las consecuencias de la duplicidad de esfuerzos. Habían dos congresos, la gente tenía que escoger para ir a uno o ir al otro. La misma industria en el apoyo a la realización de estas reuniones se veía complicada porque tenía que dividir sus aportes a una y otra sociedad, y se fue dando la lógica, es decir, no es lógico que seamos miembros de dos sociedades. En mi caso se dio la situación de que yo fui vicepresidente de GLACRO y fui vicepresidente de Crila. Un grupo significativo de miembros, trabajamos hace 15 o 16 años, camino a la fusión de estas dos sociedades, y esto se logró en el año 2005 en Lima. En esa ocasión, que era un congreso de Crila, al cual habían venido los amigos de GLAC, que eran los mismos de Crila, se acordó entre las dos juntas directivas la fusión y lo presentamos a la asamblea, y ahí nació Alatro. Yo tuve el privilegio de ser elegido como primer presidente de Alatro y tuve la grata labor de presentar Alatro al mundo, y es así como con sucesivas reuniones con las personas que dirigían las sociedades internacionales, particularmente ESTRO y después ASTRO, presentamos lo que era Alatro e iniciamos una relación muy fructífera para ambos lados. Pues más latinoamericanos empezaron a participar de los congresos de ESTRO, y los latinoamericanos que íbamos a ASTRO empezamos a beneficiarnos de una serie de condiciones especiales. Interesante, en el convenio se logró que hubiera un día en español en el congreso de ESTRO, y ese día era compartido con la Sociedad Española de Radioterapia, en ese momento SEOR, y con la Sociedad Portuguesa de Radioterapia. Entonces teníamos todo un día en que presentábamos con speakers de las distintas sociedades en el congreso de ESTRO, y logramos también con ASTRO tener un día en español en que speakers, miembros de Alatro, presentaban los highlights de las conferencias de ASTRO. Y cuando me refiero a miembros de Alatro, me refiero a personajes como Carlos Pérez, como Álvaro Martínez, como Omar Salazar, que eran miembros de esta sociedad y que trabajaban en Estados Unidos, y por lo tanto manejaban el idioma con mucho más perfección y podían hacer el traslado del inglés al español y el español al español para los latinos que íbamos a estas importantes conferencias. Sí, con gran gusto. Ha sido una mesa muy importante, pues hemos tenido participantes sumamente distinguidos. Tratamos cáncer de la cabeza y el cuello, pero iniciamos esta mesa con un homenaje a la memoria del doctor Kian An, quien fue un muy cercano amigo de Alatro y un profesional distinguidísimo de la radiooncología y líder en el MD Anderson de Houston. Y después tuvimos presentaciones de un radiooncólogo americano, un cirujano colombiano, tuvimos un radiooncólogo colombiano que trabaja en Estados Unidos, y tuvimos después la participación de una radiooncóloga portuguesa
que trabaja en Lisboa, pero que conoce mucho de temas de nutrición. Y la mesa, en esencia, planteó que estamos viviendo una nueva visión en lo que es el cáncer de la cabeza y el cuello. Uno, porque hay el cáncer típico de la cabeza y el cuello, originado por los factores de riesgo, tabaco, alcohol, pobre higiene. Y estamos viendo un nuevo tipo de cáncer de la cabeza y el cuello, que es aquel desarrollado a partir del papilomavirus. Son cánceres que tienen una etiología algo diferente y una evolución a los tratamientos distinta. Se habló de la importancia de la multidisciplina en el enfoque y la importancia de sumar los tratamientos en los momentos adecuados. Se habló de braquiterapia intraoperatoria en el rescate de recurrencias, se habló de la capacidad de la cirugía, la importancia de la buena cirugía y, como bien se dijo, hay cirujanos y cirujanos. Entonces, lo importante es que se trabaje con un cirujano que cuando reseca, reseque todo y no tenga que ir a una nueva resección. Y posteriormente se vio que lo que fue la estrategia habitual de solamente radioterapia queda como utilidad para los casos de muy buen pronóstico, pero para el resto hay un beneficio de la administración conjunta de la radioterapia y la quimioterapia. Y después hablamos de algo sumamente importante. El paciente de cabeza y cuello es un paciente que tiene, por las razones de ser, es decir, alcoholismo, malnutrición, pobre higiene, tiene probablemente dificultades para la deglución. Entonces el cuidado de la nutrición se vio, uno, desde el lado preventivo, lo importante que es ejercicio, una dieta balanceada, variada en la prevención general del cáncer, junto con el control del tabaquismo y el control del alcoholismo. Y por otro lado, se habló de la importancia del soporte nutricional desde el inicio del tratamiento a un paciente por cáncer de la cabeza y el cuello, muchos de los cuales mueren en 2 años, no por el cáncer, sino por anorexia y de la anorexia a una desnutrición severa.